Buenas tardes, mi nombre es Itzel Areli Hernández Orozco. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Seguridad Pública y esta es mi actividad integradora para la materia Derecho Penal. El derecho penal ha surgido desde los tiempos de los mayas, en el periodo precortesiano. Es sabido que ellos tenían leyes que ellos mismos impartían para que fueran leyes justas. Se impartían castigos acorde al hecho que ellos cometían. Eran leyes justas para ellos y todos acataban lo que anteriormente ya habían estipulado. En ese tiempo, en el tiempo de los mayas, habían cárceles y a las personas que cometían los delitos se les podía meter a la cárcel, o si bien el delito era muy grave, podían terminar con su vida. Aunque en el tiempo de los aztecas no era de manera justa, sino que los delitos graves los calificaban como delitos menores y los delitos menores eran calificados como graves, y esto hacía que también llegaran a pagar con su vida. En el derecho penal colonial había diferencia entre las personas y las leyes no eran aplicadas para los negros, para los mulatos, y ellos tenían súper prohibido portar armas y caminar por las noches en la calle. Era muy evidente la diferencia de las razas en la época de la colonia y las leyes no aplicaban para estas personas, así que sus castigos eran ser azotados, aunque después se pusieron leyes para que en lugar de ser azotados como los castigaban, preferían que los hicieran acatar unos trabajos forzados. Incluso a los niños mayores de 13 años se les ponían a hacer cargas muy pesadas y los denominaban así como bestias de carga. Y pasando al derecho penal de México independiente, aunque ya contábamos con la libertad de los colonizadores, aún no se estipulaban unas leyes que fueran acorde a los delitos y los estados no tenían leyes formales que acatar. Fue hasta el año de 1835 en el que Veracruz creó el primer código penal basado en la ley española. No había reglas de ningún tipo ni normas que los regularan sobre la obtención de armas o las bebidas alcohólicas incluso. Como ya lo mencioné anteriormente, antes no habían reformas estipuladas para llevar a cabo unos juicios. Fue hasta 1825 en que se creó las primeras reformas. Como aporte principal, se le dieron derechos a los reos, porque ellos tenían que tener un juicio justo y siendo muy respetados en sus derechos, porque bien se sabía que había muchas arbitrariedades en sus juicios. Y en ese tiempo se les asignaba a las personas mayores el derecho de ser jueces, porque tenían los estudios y también tenían el dinero. Ya con el paso del tiempo se fueron haciendo cada vez más reformas en nuestro país, solo que la situación no era tan fácil como se pensaba, ya que la mayoría de la población eran personas iletradas que no sabían leer y tampoco sabían escribir. Y eso hacía que empezaran a hacer más reformas en la Constitución y hacer cambios importantes realmente en el ámbito jurídico que beneficiara a todas las personas. Fue de esa manera en que empezaron a crear las escuelas penales, y estas fueron tres. La escuela clásica, que se refiere a llevar un juicio humanitario. La escuela positiva, que se daba a conocer con datos tanto positivos como negativos. Y se trataba de dar un juicio claro para las personas que cometían un delito. La tercera escuela era la escuela eclética. Esta fue traída desde Italia y se empezó a tomar la importancia necesaria para los temas jurídicos de las personas que estaban interesadas en llevar un juicio justo, ya que contaban con los conocimientos necesarios. Con esto llegamos a las ciencias auxiliares del derecho penal, y estas son las que ayudan a que se ejecuten correctamente los códigos penales. Las ciencias auxiliares son
las siguientes: criminología, antropología criminal, ciencia penal, criminalística, derecho penitenciario, estadística criminal, medicina forense, penología, política criminal, psicología criminal y por último, psiquiatría criminal. Podemos entender que el concepto de delito se denomina como una acción o una omisión que se comete en contra de lo que dicta la ley, depende de cada entidad. Y esto da como consecuencia un castigo que puede ser llegar a la cárcel o hacer el pago de la reparación de los daños. Y en este caso hay 3 tipos de aplicación de la ley. La primera es la ley penal y la validez espacial. Esta ley se define según el territorio en donde se comete el delito y puede ser atendidas por el gobierno, por el estado, por lo federal y por lo municipal. Hay 4 tipos de principios que regulan esta ley: el principio de territorio, el principio de personalidad, el principio de justicia y el principio real. La ley penal y la validez temporal se rige dependiendo de en el momento que se cometió el hecho. Entonces, se basan en la norma que estaba estipulada en el tiempo en el que se cometió dicho delito. Y esto permite que haya una igualdad en la ley y se regule la arbitrariedad judicial, ya que así se da un respeto por la libertad. Y cuarto y última ley es la ley penal y la validez personal. Esta ley se define a la persona a quien va a ser dictada dicha sentencia. En esta ley todo debe de ser dictado por igual, sin importar raza, género o condición social, aunque hay 2 tipos de personas a las que esta ley no es aplicable: a los funcionarios públicos con fuero y a los presidentes, embajadores y diplomáticos que gozan de inmunidad. Las leyes especiales se definen como una ley concreta. Son aplicadas para ciertas instituciones y también son superiores a las leyes generales. El concurso aparente de las normas se refiere a que son conjuntos de normas que pueden ser aplicadas para un mismo delito, ya que existen diversos delitos en los que se le pueden imputar una o varias normas. El delito como tal es una violación a las normas que están estipuladas. Y esto puede ser por decisión propia, ya sea un delito como un asalto o un robo, o por una imprudencia, ya sea un accidente. Y estos delitos merecen castigos analizando primeramente las normas. Todos los ciudadanos tenemos que hacernos responsables de los delitos que cometemos y nos tenemos que hacer cargo a las normas que nos dicten por dichos delitos cometidos. Esto quiere decir que no tenemos que hacer omisión a los hechos. Así sabemos que la noción de la pena es el castigo que se le da al delincuente y esto se basa en que pierde sus derechos y obtiene las consecuencias a manos de un juez. Las penas se clasifican de la siguiente manera: las eliminatorias, las correctivas, intimidatorias y privativas. Las eliminatorias son las que pretenden eliminar a los delincuentes de la sociedad. Las correctivas pretenden que el delincuente asuma su responsabilidad con trabajo, cumpliendo su pena fuera de la prisión. Las restrictivas le quitan al delincuente sus derechos, así evitan que éste vuelva a delinquir y vuelva a cometer los mismos actos. Las intimidatorias son aplicadas, como su nombre lo dice, para intimidar al delincuente y que éste no vuelva a cometer
los mismos actos. Las privativas privan al delincuente para que éste ya no vuelva a cometer los mismos delitos, y esto se hace de manera temporal o de manera definitiva, con el fin de la prevención a que delitos se vuelvan a cometer otra vez, y con esto en manos de un juez se dictan las penas y los castigos que los delincuentes tienen que acatar. Es por eso que las medidas de seguridad fueron creadas para que a los delincuentes se les respetaran sus derechos y fueran aplicadas de manera justa. Se hace una individualización de la pena y esta trata en el que el juez va a dictaminar la norma aplicable al delito cometido. Y no todo es tan malo, puesto que existe la condena condicional, y esta se refiere a que el juez le da una oportunidad al delincuente si éste solo ha cometido un acto delictivo, pero si el delincuente decide volver a cometer dichos actos, entonces la pena se aplica. Y así, la conmutación de la pena se refiere a que la pena anteriormente establecida sea menos grave para el delincuente, y la sustitución de la pena se dicta de manera en que el delincuente tiene derecho a pagar una fianza en lugar del pago que es con su vida en la cárcel, dependiendo las normas establecidas. Y es aquí donde nos encontramos en la pena de muerte y la extinción de la pena. Tenemos que entender que la pena de muerte es el mayor de los castigos que se les da a los delincuentes que hayan cometido delitos estrictamente graves. Esta pena se dictamina por el jurado y por el juez, y se llega a la conclusión de llegar hasta quitarle la vida al delincuente. Estas prácticas llegan desde el Imperio Romano, incluso los mayas y los aztecas también lo hacían. Aunque hay muchos países que han erradicado estos actos, hay otros que no lo han hecho, como Estados Unidos, China, Irak, entre otros. Muchas personas están pidiendo la abolición total de esta pena porque viola en su totalidad los derechos humanos. En tanto a la extinción de la pena se puede quitar por diversos factores, porque el juez prescribe el delito, porque el delincuente falleció o porque la persona que está poniendo los cargos le otorga el perdón al delincuente. Entonces el Estado y el juez determinan la anulación de dicha pena. Y es aquí donde concluye mi exposición en la actividad integradora a la materia del derecho penal. Mi nombre es Itzel Arely Hernández Orozco, de la Licenciatura de Seguridad Pública. Muchas gracias.